Hola, muy buenas tardes a todas, todos los oyentes del programa Libres les queremos. Aquí les saluda Olivier Boursen con su columna habitual Encontrándose en las luchas. Nos referiremos hoy a sucesos de la década del 30 del siglo pasado que tienen una gran actualidad. Llevan por título Frente al embate abierto e insidioso de la reacción. En tiempos que lejos, valga la redundancia, de resultar hoy lejanos, se nos hacen presentes con la fulguración de un rayo, al decir benjaminiano, frente a los intentos de algunas potencias de imponer, mediante altisonantes proclamas supremacistas, sus ansias imperiales, racistas y totalitarias, gran cantidad de organizaciones obreras y populares y personalidades vinculadas a las artes, las ciencias y la política se reunieron en la ciudad de Buenos Aires a fin de levantar su voz contra la amenaza que implicaba el ascenso del nazifascismo. Fue en los días 6 y 7 de agosto de 1938, primero en los salones del Consejo Deliberante y luego en la mítica sede de la Mutual Unione e Benevolenza, donde se realizó el primer congreso contra el racismo y el antisemitismo. Para la segunda mitad de la década del 30 del siglo pasado, con Hitler y Mussolini en el poder en Alemania e Italia, el levantamiento golpista de Franco en España, que daría lugar a la guerra civil, y la propagación de legislaciones y prácticas antiobreras, racialistas y discriminatorias, la realidad argentina no sería inmune ni ajena a ese crecimiento alarmante del fascismo y el racismo imperialista. En nuestro país, como bien ha puesto de relieve el historiador Daniel Silver, la represión anticomunista y judeofóbica se daba en la mano en el gobierno fraudulento de la Concordancia, del general Agustín P. Justo, heredero del primer golpe de Estado del siglo XX. De la mano de figuras íntimamente vinculadas a los vientos nazifascistas que se imponían en el mundo occidental, como el senador Matías Sánchez Orondo, aquel que en 1936 propuso el tratamiento de una ley anticomunista, afirmando que el comunismo es un peligro nuevo para la propia existencia de las nacionalidades y una doctrina incompatible con nuestro tipo de Estado, el régimen se ensañó con las escuelas judías y obreras desde la Comisión de Actividades Anticomunistas del Senado Nacional. La política inmigratoria también sería objeto de profundas modificaciones. Si para fines de 1936 la forma elegida sería la de extremar las medidas de control y vigilancia bajo el pretexto de evitar infiltraciones que pudieran constituir un peligro o conspirasen contra las instituciones, los años inmediatamente posteriores mostrarían un alineamiento con las doctrinas racialistas en boga, buscando impedir, de la mano de funcionarios como Tomás Le Breton, el ingreso de judíos centroeuropeos y otros perseguidos por los regímenes totalitarios del viejo continente. Los vínculos del gobierno argentino con las dictaduras italiana y alemana permitían además que estas últimas ejercieran un detallado seguimiento de la realidad local a través de sus embajadas, periódicos y actividades político-culturales tendientes a propagar, establecer y generalizar en el país sus doctrinas y propagandas. En ese marco, un sector de la izquierda judía puso en marcha la Organización Popular contra el Antisemitismo. Pronto se llegaría a la conclusión de que la lucha requería del concurso de mayores y mejor organizados modos de pelea para enfrentar una violencia que se extendía no solo a través de la prensa escrita, sino básicamente a partir de actos y manifestaciones que incitaban al crimen y la persecución. En julio de 1937 comenzó a funcionar en el ámbito del Colegio Libre de Estudios Superiores el Comité contra el Racismo de la Argentina, versión local de un vasto movimiento internacional y plural de lucha contra la persecución y la discriminación racial, étnica y religiosa. Pronto se ramificaría por todo el país, generando filiales en San Juan, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, y generaría vínculos con instituciones similares como el Instituto de Investigación y Lucha contra el Fascismo, Racismo y Antisemitismo de Montevideo y organizaciones de izquierda de Chile, Perú y Brasil.
Con figura de la representatividad del médico comunista uruguayo y titular de la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, AIAPE, Emilio Troise, el demoprogresista Julio Noble, los abogados Deodoro Roca, principal impulsor del manifiesto liminar de la reforma universitaria del 18, y Carlos Sánchez Viamonte, miembro del Partido Socialista y defensor de sindicatos, o el ya célebre escritor Jorge Luis Borges, o Luis Ramicone, obrero gráfico, gremialista y militante del socialismo en su núcleo de dirección, rápidamente se convertiría en un centro de organización y promoción de la cultura antifascista. En su declaración fundacional, que llevaba la firma de numerosas personalidades, tales como los socialistas Mario Bravo, Américo Ghioldi, Enrique Dickmann, Joaquín Coca y Enrique Brocken, los radicales Eduardo Laurencena, Arturo Ilia y Emir Mercader, los socialistas obreros Rodolfo Arauz Alfaro y Benito Marianetti, el demoprogresista Lisandro de la Torre, o figuras de la cultura y el arte, como María Rosa Oliver, Álvaro Yunque o Salvadora Medina Honrubia, y del quehacer académico, como el historiador Diego Luis Molinari y el abogado administrativista Bartolomé Fiorini, el comité dejaría en claro su posición crítica al imperialismo y el racismo proveniente de Europa. Así señalaba, los elementos autóctonos de América no han sido el fundamento cultural de su historia. Por el contrario, han sucumbido y han sido sofocados en sus manifestaciones originales por la corriente civilizadora y la conquista. Hay una campaña antisemita de descrédito y calumnia contra el judío, sea cual fuere su ubicación social. Persecución llevada por elementos que se pretenden nacionalistas y sirven, así, a fines inconfesables, al servicio de gobiernos extranjeros. Nos reunimos para afirmar el respeto que esa colectividad nos merece como integrante de nuestra nacionalidad. La única y verdadera tradición que la Argentina se enorgullece en compartir con los pueblos más civilizados del mundo es el respeto a la persona en su integridad moral y física. Detrás de la sistemática campaña racial está el odio a todo lo que es y quiere seguir siendo libre y digno. El 7 de agosto de 1938, fruto del impulso conjunto del Comité, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Federación de Organismos de Ayuda a la República Española, FODARE, el Colegio Libre de Estudios Superiores y la adhesión de numerosas organizaciones de la vida social y cultural, como la recientemente creada Confederación General del Trabajo y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, comenzó a funcionar en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires el primer Congreso contra el Racismo y el Antisemitismo. Entre los expositores estuvo el secretario de la Liga, el abogado radical Arturo Frondizi, quien aseguró que participar en dicho congreso era cumplir con la declaración de principios de la organización, y así velar por los derechos fundamentales de las personas sin distinción de raza, nacionalidad o color, y que él mismo resultaba necesario y útil en momentos en que la ola de racismo se extendía por el mundo. La médica socialista Alicia Moró de Justo definió los objetivos de la reunión como parte de una lucha humana que debía involucrar a todos los hombres libres. Otros discursos, como los de los ex dirigentes estudiantiles Gregorio Berman y Saúl Bagú, el médico socialista Augusto Bunge y José González, representante de la CGT, señalarían, como hace notar la historiadora Leticia Priestley, el peso de los intereses económicos tras las políticas racistas en las grandes potencias. En la segunda jornada, llevada a cabo en el local de Unione e Benevolenza, sería el turno de las delegaciones internacionales. Representantes de Perú y Brasil sumaron a sus diatribas contra el racismo denuncias respecto de los regímenes que imperaban en sus países y sus vínculos con los fascismos en los países centrales. Por su parte, el delegado chileno, un joven médico y diputado de nombre Salvador Allende, llamó a la unidad para pelear por la ampliación y consolidación de la democracia, que afirmó debía de ser una democracia económica, de paz y de trabajo. El 9 de septiembre de 1939 se celebró el segundo Congreso contra el Racismo y el Antisemitismo de la Argentina. Una vez más fue presidido por Emilio Troise.
Aun cuando el comité organizador vio en todo ese tiempo un notable crecimiento en materia de adherentes y capacidades organizativas, los efectos del mismo se vieron afectados por una trágica realidad que mostraba la derrota definitiva del bando republicano en la Guerra Civil Española en abril de ese año y el estallido final de la que sería la Segunda Guerra Mundial, apenas unos días antes de que el evento local se llevara a cabo. En agosto de 1998, al cumplirse 60 años del primer congreso, dos espacios del campo académico y cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Cátedra Libre de Derechos Humanos y la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, realizaron a modo de homenaje un seminario titulado La discriminación hoy, donde la religiosa Marta Peloni, el ingeniero y especialista en historia de las ciencia Enrique Oteiza, el periodista e historiador Osvaldo Bayer, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la antropóloga Patricia Monsalve expusieron e invitaron a reflexionar en torno a las nuevas formas de discriminación social, económica, cultural, religiosa y política. Las palabras de inauguración quedarían a cargo de Marcos Meerhoff, ex titular de la Federación Universitaria de Córdoba y referente de la Organización Popular contra el Antisemitismo, quien fuera uno de los principales impulsores y disertante de las históricas jornadas del 38. No parece casual que organismos plurales y profundamente comprometidos con los derechos humanos hayan elegido esos años 90, de fin de la denominada Guerra Fría, intento de instalación de un pensamiento único y un discurso guerrerista antiterrorista, entre comillas, y prooccidental creciente, para traer a la memoria aquel primer congreso contra el racismo y el antisemitismo de Buenos Aires. Tampoco resulta así hoy, cuando aparecen discursos sobre pueblos elegidos, llamados a recuperar perdidas grandezas, y un genocidio a la vista de todos en Gaza, junto a expresiones homofóbicas, violentas y destructivas que llenan las bocas de gobernantes y poderosos. Todo esto con la ferocidad de un rayo que confirma la peor de las tormentas.